¿Es pecado enojarse? ¿Qué dicen los niños? Liam, ¿qué dices? ¿Es pecado enojarse? ¿Sí? A veces. A ver, por allá Becky, ¿es pecado enojarse? Sí. Becky dice que sí, llevan dos contra a veces. ¿Ok? Sí, es pecado enojarse. Y sí, muchas veces es pecado enojarse, pero muchas otras no lo es. Podemos tener un enojo con base en el orgullo y en el pecado, pero también puede existir, aún en nuestros corazones perversos y corrompidos por el pecado, una forma en la que nos podamos enojar que no necesariamente Dios vería como pecado. De forma que nuestro enojo sea, por ponerlo en alguna palabra, un enojo justo. O nuestra ira pueda ser una ira justa. Así como Dios, que es justo, todas las veces que se enoja, su enojo es justo. Y todas las veces que se aira, su ira es justa, perfectamente justa, no necesariamente con nosotros. Pero eso no significa que no podamos, en alguna perspectiva, enojarnos justamente, airarnos justamente. Y el texto de hoy toca un poco de esta idea, de este tema. El título de mi mensaje esta mañana tiene que ver con esta perspectiva del enojo justo. El título de mi mensaje es este: la ira justa de los hijos de Jacob. La ira justa de los hijos de Jacob. Y vamos a ver cómo es que hay formas en las que un hombre débil y pecador puede tener una ira justa. Y cómo eso de alguna forma es el reflejo de haber sido creados a la imagen y semejanza de un Dios que es siempre justo, aún en su ira, aún en su enojo, aún en su coraje. Vamos a ahondar al respecto y vamos a ver cómo es que eso tiene mucho que ver con el Evangelio mismo. Porque muchas veces predicamos el Evangelio, ¿cierto? Y removemos un elemento esencial de este mensaje cuando lo hacemos. Yo te puedo hablar de que el 60% de las veces que tengo una entrevista para la membresía, aún aquellos que se hacen miembros y considero que son cristianos y por eso se hacen miembros, un 60% caen en el error de no hacer un énfasis cuando les pregunto cuál es el Evangelio, de no hacer un énfasis en este aspecto de la ira de Dios. Como que el énfasis siempre es más cargado en la misericordia, el amor y la compasión de Dios. Y nada de malo en ello, hay que hacer énfasis en ello, lo acabamos de cantar, ¿cierto? El amor y la misericordia de Dios. Pero igualmente deberíamos esforzarnos en lo que la Biblia se esfuerza, de recordarnos que el amor de Dios es tan grande y maravilloso, porque de igual forma es su ira justa y santa. De forma que si removemos la ira justa y santa de Dios de la ecuación del Evangelio, entonces el resultado de la predicación del Evangelio que vamos a dar va a ser de manera defectuosa. Y no queremos eso, ¿cierto? Porque Dios ha sido claro. Si Dios no hubiese sido claro, entonces estaríamos justificados. Pero si Dios ha sido claro, si Dios ha hecho énfasis en verdades de lo que compone la verdad, de lo que es el Evangelio, y lo ha hecho a través aún de historias como la que vamos a ver hoy, entonces eso predicamos. ¿Amén? O es una de las partes que predicamos, con lo incómodo que puede llegar a ser.
Porque aquí nadie va a quitar de la mente la verdad de que es incómodo. Es incómodo para uno mismo y es incómodo para aquellos a los que les predicamos. Pero el que sea incómodo no quiere decir que no sea verdad o que no tengamos que enfatizar en esa verdad. Amén. Es importante que crezcamos en nuestro desempeño de predicar el evangelio a otros, porque de otra forma seremos malos obreros de la proclamación de ese mensaje. Y creo que aquí ninguno de nosotros quiere tener esa etiqueta en su caminar con Dios, ¿cierto? Soy un mal obrero, hago un trabajo a medias, es medio defectuoso. Yo soy el policía buena onda, que otros prediquen la mala onda del evangelio. No quieres ser ese tú, ¿verdad? Tú quieres ser el que es fiel, el que mantiene la tensión sana entre Dios es amor y Dios es ira. Y las dos son verdad al mismo tiempo. Y las dos son buenas, como lo vamos a ver en este pasaje. Las dos son buenas. Amén. Ya vi ya como que los apagué en mi introducción. Espero sea porque están meditando muy profundamente en considerar esta verdad y hacerla parte de sus convicciones de vida. Y historias como esta nos ayudan a crecer en ese lenguaje, a crecer en esas convicciones, a crecer en la verdad del evangelio. La ira justa de los hijos de Jacob. Hemos venido viendo la vida de Jacob, amén. Y cómo es que ha tenido sus aciertos y sus fracasos, cómo es que ha tenido un tipo de fe ahí medio defectuosa, y cómo es que a pesar de su falta de fe y sus defectos en su caminar con Dios, Dios lo protege, Dios lo guarda, Dios le provee, Dios respalda su caminar con Dios. Amén. Y vamos a seguir viendo un poco de eso, ahora a través de una historia muy triste, pero que son cosas que pasan. Y que fui tentado a decir, vamos a tener a los niños aquí y mejor los mandamos allá arriba. ¿Pero acaso les vas a ocultar la maldad que existe alrededor de este mundo? ¿Acaso les vas a prohibir del privilegio de cuidarse, por ejemplo? ¿De estar conscientes de que hay maldad en los corazones de los hombres y a veces se ve tan mala que suceden cosas muy malas? Tú no quieres privar de eso a tus hijos, ¿cierto? Tú los amas y tú los discipulas. Y a veces les vas a permitir escuchar cosas horrendas por dos razones. Una, para que ellos no lo hagan y otra, para que se cuiden de lo horrendo a su alrededor y que aprendan de las historias de otros. Amén. Y este es un ejemplo de ello, capítulo 34 de Génesis, en donde vamos a ver el primer subénfasis de nuestro texto de hoy, donde vemos el abuso de Siquem y la humillación de Dina. El abuso de Siquem y la humillación de Dina. Versículos 1 al 4 dice, y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Un problema de nuestra cultura, y quiero pensar que de la cultura de estos días, del texto que estamos leyendo, es que los padres hacemos un mal trabajo en discipular a nuestros hijos. Y parte del mal trabajo que llegamos a hacer es que no sabemos poner límites. Es que no sabemos decirles que no a cosas a las que les tenemos que decir que no.
es que no sabemos ayudarlos a apacentar sus corazones para que crezcan en el temor del Señor y en el dominio propio que eso trae. El dominio propio es muy importante en el desarrollo de nuestras almas, de nuestro carácter. Y muchas veces porque no ponemos límites, porque les damos todo, porque nuestros hijos no escuchan que no a muchas cosas, piensan que tienen derecho a todo, ¿cierto? Y nos podemos imaginar cuánto de los abusadores sexuales, tal vez no para justificarlos, nuestro corazón es malvado y muchas veces no necesitamos muchas razones para expresar nuestra maldad. Pero muchas veces también la familia y el trasfondo no nos ayuda. ¿Y cuántos de los abusadores en este mundo no dejaron la idea de que no fueron reprimidos por sus padres en muchas direcciones, los llevó a cometer actos malvados en contra de sus semejantes? Porque no estaban acostumbrados a recibir nos, a que se les pusiera límites. Cuando vino un límite, cuando alguien les quiso poner un límite, cuando alguien les dijo que no a algo, no les importó. Y de hecho se enojaron con la idea de recibir una restricción. Y a veces actuaron con violencia. Precisamente, ¿por qué? Porque así han crecido. Muchas veces ese ha sido el caso. Y yo creo que este es el primer punto de aplicación que debemos de traer la atención a nuestras propias vidas. Primeramente para nosotros. ¿Tengo mis límites? ¿Tengo un estándar de límites sanos? ¿De dónde estoy sacando ese estándar? ¿De mí mismo, de mi propia conciencia o de la palabra de Dios? ¿Tengo barreras sanas a mi alrededor? ¿Tengo vallas, obstáculos en mi vida que yo mismo me pongo y que permito a otros que me impongan porque son buenos? ¿O simple y sencillamente voy por la vida deseando lo que quiero desear y obteniendo lo que quiero obtener sin importar el costo? Es muy importante para todos. No nada más tú si eres joven. Claro, si tú eres joven es muy, muy importante porque ahorita estás formando las bases y el fundamento de lo que vas a hacer cuando seas grande. Si eres padre, lo tienes que modelar primeramente. Porque es muy fácil decir a tu hijo, no hagas esto, no hagas el otro, cuando tú tal vez no eres el mejor ejemplo a seguir. Tus hijos te ven poniéndote restricciones, teniendo dominio propio sobre la comida, sobre el ejercicio. ¿Lo haces en exceso, tal vez? Sobre el entretenimiento. Ayer estábamos con los hombres viendo este tema del entretenimiento y de cómo el entretenimiento se puede convertir en un ídolo que sustituye las prioridades de vida, sustituye las cosas que deben ser nuestro mayor enfoque. Y no pienses que los pequeños malos pasos que llevan a una persona a abusar de otra no puedan ser los mismos pasos que tú estás dando para abusar de las personas de muchas formas. No pienses que no puede ser así, porque esto es muy sutil a veces, ¿cierto? De eso de lo que te alimentas, la compañía de aquellos con los que te juntas, la influencia que puedes tener de otros, de charlas, de series de televisión que a veces podemos llegar a ver, que nos adoctrinan y ni nos damos cuenta, pero nos están adoctrinando, que están muy bien hechas para adoctrinar a las masas. Y que a veces suceden cosas como la historia que vemos aquí, en donde vemos a Dina, una de las hijas de Jacob, que fue a visitar a sus amigas del barrio, vamos a ponerlo en lenguaje más simple,
¿Ok? Recuerden que ellos vivían en Harán, se movieron a Canaán y ahí ya había gente, no es que llegaron a ser los pioneros de la región. Ya había gente y entre ellos había hombres y mujeres que no eran de Israel, que no eran descendientes de Abraham, que no tenían al Dios de Abraham como su Dios y que vivían según sus pasiones, sus deseos, según su cosmovisión de la vida, que no necesariamente era digno de Dios. Y esta chica quiere visitar a sus amigas del barrio, que no son israelitas, y por ahí un vivo la ve y le gusta. Y piensa que es muy fácil simplemente tomarla como su mujer. No que no estemos familiarizados con historias como esas, no te espantes. Lo único que necesitas es prender la tele o comprar un periódico y vas a escuchar historias peores que esa. La toma como su mujer, a la fuerza, se acuesta con ella, sin ser su esposa, sin haber hecho un pacto de amor, sin haberle jurado lealtad. ¿Por qué? Porque sus pasiones de la carne eran más grandes que su dominio propio. ¿Y qué sucede? Que la humilla. La humilla. Y eso es lo primero que vemos en la historia, una historia de humillación, de dolor. No por culpa de la chica, tenemos que aclarar. La culpa de alguien que abusa de esas formas siempre es del perpetrador, siempre. Sin importar cómo iba ella vestida, sin importar si no era una hora en sabiduría que debió haber ido a visitar a sus amigas, sin importar que ella le cerró el ojo. Vamos a poner ese ejemplo. Ni siquiera esa es una razón para que un hombre o una mujer, porque a veces también las mujeres caen en eso, abusen de su prójimo. ¿Cierto? Y eso es algo que es importante recordar como fundamento, porque reconocemos que vivimos en un mundo no muy diferente al que estamos leyendo en el texto de esta mañana. Y no quiero descartar la posibilidad de que alguien aquí ha sufrido una experiencia dolorosa en esa dirección. Y me duelo contigo. Y quiero que sepas que no fue tu culpa. Y que Dios te consuele en medio de esa situación. Amén. El siguiente subénfasis que vemos en la historia es la cobardía de Jacob, que es el padre de Dina, y el trato de sus hijos. La cobardía de Jacob y el trato que hicieron sus hijos. Yo creo que es una mejor forma de ponerlo en palabras. El trato que hicieron sus hijos. Vamos a leer esa parte de la historia nuevamente, versículos 5 al 24. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob. Pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos. El alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes.
así morarán con nosotros, y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan. Pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición les complaceremos: si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones, entonces sí les daremos nuestras hijas, y tomaremos sus hijas para nosotros, y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y el joven pues no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros ganados y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían a la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Aquí vemos muchas cosas. Primero que nada, vemos una mala definición de lo que es el amor, ¿cierto? El amor no es me gustas, te amo, me atraes físicamente, te amo. Tristemente, en la cultura de nuestros días, esa es la definición de amor, ¿cierto? Me gustas, me atraes físicamente y por eso te amo. ¿Y cuántas veces no escuchamos a jóvenes, adolescentes, a veces adultos, tristemente, hacer esas declaraciones? Es que la amo porque sus ojos, es que la amo por esto o aquello que me gusta de su apariencia física. Y desde la perspectiva bíblica, ese no es el amor. El amor va más allá de lo físico. El amor tiene que ver más con lo interior, sí incluye lo físico, pero no como el énfasis de lo que hay que amar de una persona. El énfasis del mundo es meramente superficial, en lo físico. Y la gente se ama como aman carros que les gustan en apariencia, como aman su comida favorita. Hemos denigrado la palabra amor. En el contexto de la historia lo podemos ver con Siquem y su papá en la negociación, ¿te das cuenta? Él sentía que la amaba y por eso la tomó. Así como muchas veces podemos llegar a tomar decisiones de vidas que creemos que están bien y justificamos porque nuestros deseos están por encima de las cosas que son correctas, de las convicciones de la palabra de Dios. Y entonces nuestro deseo se convierte en el factor dominante y no Dios y su palabra, no Dios y sus estatutos, no Dios y las convicciones de la palabra de Dios. Y tristemente muchas veces en nuestros días, aún en el cristianismo, vivimos vidas en donde son nuestros deseos los que dominan nuestras acciones, nuestra forma de pensar. Son nuestros deseos las convicciones de vida, en vez de tener convicciones de vida centradas en los deseos de Dios. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana. Yo no sé qué es lo que domina o motiva, más bien, las decisiones de vida que tú tomas. ¿Son tus deseos? ¿Es tu apreciación de las cosas? ¿Es tu
querer imponer tu voluntad sobre las cosas que tú quieres poseer? ¿O es Dios y su palabra? Y de una vez descartemos cosas aquí. Si tú no eres la palabra de Dios, ya sabes que son tus deseos. No me quiero andar con rodeos. Si tú no eres la palabra de Dios, si tú no eres un hombre o una mujer de la palabra, quiero que sepas que lo que domina tus convicciones de vida no son convicciones sanas como tal, sino son tus deseos, tus pasiones que te envuelven y que te dominan y que te engañan de pensar que son convicciones y que es a través de convicciones que tú te manejas. Y no que no tengas convicciones, pero son malas tus convicciones. ¿Por qué? Porque están siendo alimentadas por tus deseos y no por los deseos de Dios en su palabra, no por su voluntad. Entonces es bien importante otra vez que trabajemos esta parte y que entendamos cómo es que funciona el pecado y por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué transgredimos de la forma que transgredimos. Porque no tenemos frenos, porque no tenemos un parámetro claro y justo a través del cual medir nuestros deseos, medir nuestros pensamientos y medir nuestras acciones. Y el único parámetro sano, claro, justo que existe es la palabra de Dios. Fuera de ese parámetro, todo lo demás es libertinaje. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo lo demás es libertinaje. Todo lo demás deshonra a Dios. Y no que no hay cosmovisiones de la vida que le roban a la palabra de Dios para crear una vida moralista, pero sigue siendo la palabra de Dios el fundamento, la fuente. Que ellos no lo reconozcan es diferente, pero esa es la verdad. Entonces aquí vemos a Jacob. Papá, ¿qué harías tú que te enteras que sucede algo así con uno de tus hijos? ¿Te esperas a que llegue toda la familia para hacer una junta para ver qué vamos a hacer? No, ¿verdad? Ya estás haciendo algo. Ya estás trayendo un reclamo, ya estás dando la cara. No te vas a esperar a ver qué piensan los demás ante una situación que evidentemente es mala, hubo abuso, es perversa. Bueno, Jacob aquí otra vez no está dando la mejor de las caras de su fe. Se esperó a que llegaran sus hijos a contar la historia. Y tuvieron que ser sus hijos los que manifestaran una ira justa. Dos de ellos en particular vemos en el texto, que seguramente fueron los que hicieron la negociación. Porque ¿cuál es todo el meollo del asunto? Este chavo piensa que está bien enamorado, Siquem. Y seguramente el papá que le da todo, ¿cierto? Porque el papá es el que va a hacer la negociación, ni siquiera es él el que tiene el valor. Papá, tú ve, tú diles que les damos lo que tengan, lo que necesiten. Promételes tierras, promételes seguridad en nuestra tierra. Eso los va a convencer. Porque él piensa, aquí aplica el dicho, el león piensa que todos son de su condición, ¿cierto? Y este pensó, somos lo mismo. No entendía que Jacob y sus hijos, por muy mal que estuvieran en ocasiones, se manejaban bajo otros principios de vida. Porque tenían otro Dios, adoraban al Dios verdadero. Y sus corazones comenzaban a experimentar una transformación que ellos aún no. Y por lo mismo su cosmovisión de la vida, su filosofía de vida, sus estándares de dignidad y de respeto hacia los demás estaban en otro lugar. De forma que ellos piensan que pueden tratar el asunto meramente horizontal, cuando aquí hay una transgresión en contra de la dignidad humana, en contra de Dios mismo que creó al ser humano. Tal vez no lo menciona el texto, pero nos podemos imaginar que parte de su cosmovisión es de esto, deshonra a Dios. Y por eso hay que traer justicia al asunto. Bueno. Y así lo hicieron, ¿cierto? Pero no a la buena.
sino con engaño. Aquí podemos ver también el discipulado de Jacob para con sus hijos, ¿cierto? Los discipulaba muy bien, no necesariamente en la perspectiva correcta. Y entonces, ¿qué fue correcto de los hijos de Jacob? Indignarse, airarse. Su ira era justa. Hasta ahí iban muy bien. ¿Qué fue lo incorrecto ahora? ¿Cómo? El engaño, la venganza. Que querían tomar justicia en sus propias manos. Que no estaban confiando en la promesa que Dios le hizo. Recordemos que traemos arrastrando todo un trasfondo de cosas que Dios le había dicho a Jacob y a su descendencia. Yo te guardaré, yo soy el que va a dar la cara por ti, yo soy el que te voy a proteger. Parecía que Dios no protegió en esa historia, ¿cierto? Así les pudiera parecer a ellos. Que Dios haya permitido algo así, pudo haber llevado a pensar a los hijos de Jacob, aquí ya no está Dios, nos toca hacer ajuste de cuentas en nuestras fuerzas, en nuestra propia sabiduría. Sin saber, tal vez, ya no lo dice el texto porque no sucedió así, que tal vez Dios iba a traer peores consecuencias que las que ellos pudieran traer. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando también te cometen injusticia, en las direcciones que sean, y quieres tomar justicia en tu propia mano, porque piensas que eso es lo que toca hacer, olvidándote de las promesas de Dios, que te dijo que Él te iba a guardar, que te dice que la venganza es de Jehová, y ahorita lo vamos a ver en el texto, y que tal vez si hubiéramos escuchado un poquito más, y tenido un poco más de dominio propio en medio de nuestro actuar, o nuestro querer defender nuestra causa justa, tal vez hubiéramos visto un resultado más digno del castigo que alguien merece por sus acciones. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo creo que este es un principio que tenemos que guardar en nuestras mentes. ¿Cuánto del castigo o de la justicia que Dios quiere traer sobre nuestros enemigos, sin importar la forma o el tipo de enemigo que tengamos enfrente, Dios va a hacer un mejor trabajo del que yo pueda hacer? Y de cuánto tal vez nos tenemos que arrepentir esta mañana por haber querido ser la espada de justicia en una situación en donde Dios no nos pidió eso. Simplemente nos pidió confiar, simplemente nos pidió creer una vez más y esperar en Él, descansar en Él. Aquí nadie está diciendo que sea fácil, porque ya estoy escuchando las quejas en las mentes. Ay, no, pero si tú hubieras estado pastor en esa situación, tal vez sí hubiera hecho lo mismo. Eso no quiere decir que hubiera estado bien, ¿cierto? Eso no quiere decir que no tenemos un estándar de justicia, que se trata de dejarlo todo en las manos de un juez justo y perfecto, y que va a hacer justicia perfecta en el momento indicado. Entonces, ¿cuál fue el engaño? Quisieron usar la señal del pacto, ¿recuerdas? Dios hizo un pacto con Abraham, en donde le dijo, mira, esta es una señal del pacto que tengo contigo, te tienes que circuncidar. Te tienes que quitar un pedazo de ti. Y eso vas a hacer con tu descendencia. Y así fue por generaciones. Y en su sabiduría ellos lo hacían según el designio de Dios, pues cuando eran bebés, y cuando quitarse un pedazo de uno no dolería tanto, o si dolería tanto no nos daríamos cuenta, a comparación de que lo hagas de manera adulta, ¿cierto? Ya de manera adulta nos podemos imaginar la incomodidad y el dolor de algo así. De forma que fueron muy astutos los hijos de Jacob. Ellos sabían lo que iba a suceder si la negociación funcionaba según como ellos lo plantearon. Y así sucedió. El Siquem y su papá fueron a convencer a los demás habitantes de la tierra de que, miren,
Este es el plan, ese es el trato. Si nosotros hacemos esto para vernos como ellos, seremos un pueblo. Les vendieron básicamente la idea de un mundo meramente horizontal, donde hay placer, va a haber mujeres, vamos a ser un pueblo más poderoso, vamos a ser más numerosos, vamos a ser de renombre ante los demás pueblos de la tierra. Y los otros, aquí tú no ves quejas en la historia, ¿cierto? No ves a uno diciendo, oiga, no, pero ¿y qué tal si sucede esto o aquello? O, ay, no, pero ¿por qué si ellos son los que están siendo los extranjeros? Nosotros somos los que dominamos la tierra. No, los otros dijeron así como que, no, pues está padre la idea, me gusta, y sucumbieron a la persuasión. Pero otra vez una persuasión meramente centrada ¿en qué? En los deseos, apelando a los deseos, a las pasiones de la carne. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a eso? Cuando nos llegan propuestas, cuando alguien nos quiere persuadir con su plan, ¿estamos siendo sabios y prudentes? ¿Estamos ejercitando el dominio propio en decir no a cosas a las que hay que decir que no? ¿O sí a las cosas a las que hay que decir que sí, que glorifican a Dios? ¿O son nuestros deseos los que dominan nuestro actuar, nuestra conducta, nuestra manera de vivir? La gente nos convence porque apela a nuestras emociones y nosotros caemos redonditos y convencidos de que eso es lo que hay que hacer. ¿O somos nosotros los que persuadimos en la manera correcta y en la dirección correcta? ¿Somos instrumentos de persuasión para bendición o son otros los que nos persuaden para maldición? Es importante hacernos esa pregunta. Porque mucha gente llega nueva a la iglesia y otra vez, bienvenidos los nuevos. Espero sean instrumentos de persuasión positiva y para la gloria de Dios. Pero al final no sabemos. Y la esperanza es que los que ya son de casa, los que han crecido en su discernimiento espiritual, a discernir el bien del mal con convicciones sanas y bíblicas, van a ser de persuasión para ellos. Para que teman a Dios, para que caminen con Dios. Y no al revés, como a veces tristemente me entero que sucede. Que llega un nuevo y persuade a un miembro de la iglesia y el miembro de la iglesia empieza a quejarse de cosas que uno dice, ¿quién es el miembro entonces? ¿Quién es el que ha crecido en convicciones sanas y bíblicas de qué es lo correcto? ¿Cómo estamos siendo la sal? ¿Cómo estamos siendo la luz? Ya hemos hablado de eso y espero compartirte un poco esa convicción. No cualquiera que entra aquí y se diga ser cristiano, en verdad lo es. ¿Tienes esa categoría en tu mente como una convicción a considerar? O cualquiera que se dice hermano, tú lo dices, sí hermano. A ver cuándo te invito a mi casa, hermano. Y no que no hay que ser hospitalarios. Esa es una convicción que hay que tener. Pero quién es hermano y quién no, es importante que aprendamos a discernir. Porque de eso depende si vamos a ser de convicción para bien o para mal en una persona. ¿Están de acuerdo? Convicciones centradas en la palabra de Dios y no simplemente dejarnos llevar por nuestros deseos. Amén. Iglesia, toma en cuenta que nuestra cultura está adoctrinando a la gente para que sean sus deseos los que dominen todo. Hasta en la sexualidad. ¿Te sientes niño, pero eres niña? ¿Naciste niña? No importa, te nombramos con un nombre de niño. Ponemos en tu boleta que eres él y no ella. Ese es el problema de cuando los deseos dominan. Llegamos a la insensatez y a la aberración de las cosas. Amén. Entonces aquí vemos a los hijos de Jacob haciendo un trato que en realidad están tendiendo una trampa, ¿cierto? Es un trato a manera de te estoy tendiendo una trampa y caíste pero redondito. ¿Y de qué me valí? De tus deseos.
Así que asegúrate de no estar cayendo en trampas en tu contexto actual, en donde lo que te domina son tus deseos y los demás obtienen lo que sea de ti por causa de que te dejas dominar y guiar por tus deseos. ¿Amén? Eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es dominado por este libro y todo lo filtra a la luz de este libro. Y cualquier cosa que contradiga este libro y las convicciones sanas y bíblicas y los principios justos y sanos de la palabra de Dios, lo desechamos. ¿Amén, iglesia? Asegúrate de ser ese, que persuade a otros en una dirección correcta y que no más bien al revés. Eres persuadido por las corrientes de este mundo, por la cultura. ¿Amén, iglesia? El último subénfasis lo vemos en los versículos finales del capítulo 34, versículos 25 al 31, en donde veremos la ira de Leví y Simeón y la respuesta de Jacob. Vamos a leerlo juntos, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno sus espadas y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar a él, a nuestra hermana, como a una ramera? ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Temor. Es como que ahora el problema ya es más grande, es lo que está diciendo Jacob. Teníamos un problema grande, ahora ya es más grande. Ahora los demás pueblos de la tierra se van a poner en nuestra contra. Y esa a veces puede ser el miedo que nos esté obstaculizando de tomar buenas decisiones. Pensamos que tomar decisiones sabias y en base a la palabra de Dios puedan hacer las cosas más grandes. Mucho de la consejería bíblica va en esa dirección. Tú le vas a decir a la persona: mira, Dios dice que hagamos esto. No yo digo, Dios dice. Y la persona dice: no, pero eso suena como que esto va a ser más caótico, ahora las cosas van a ser más grandes, mi dolor va a ser más doloroso. Y Dios dice, y uno le dice: no, pero Dios dice que así es como funciona la cosa. Confía en Dios. Y muchas veces cuando hay obediencia, rápido ves los resultados. ¿Ya ves? Te dije que confiaras en Dios. Pero cuando no hay obediencia, sí se hacen las cosas más grandes, pero no porque Dios no fue claro, sino porque nosotros las hacemos más grandes, ¿cierto? En el contexto de los hijos de Jacob, otra vez, su ira era justa, pero ellos no confiaron en Dios. Y hasta cierto punto, Jacob tenía razón. Ahora por no haber confiado en Dios, pues las cosas se van a empeorar. Pero al final lo sigue dominando el mismo temor, ¿cierto? El mismo temor que lo llevó a no hacer algo primero él, e ir a arreglar el asunto de otras formas. Él vive atemorizado por lo que pueden hacer los hombres. Y muchas veces así también con nosotros. Podemos vivir atemorizados por lo que puedan hacer los hombres y nos olvidamos de la justicia de Dios. Y la esperanza es que esta mañana esta historia nos va a ayudar a corregir eso. Va a haber desgracias a nuestro alrededor. Va a haber cosas difíciles y va a haber pecado que otros van a cometer en nuestra contra. Y muchas veces nos va a lastimar bastante. Nos va a doler mucho. Va a haber traiciones. Va a haber difamaciones. Va a haber malos tratos. Y en medio de todas esas cosas,
de las cuales nos debemos de airar porque son injustas, ¿cómo vamos a responder como pueblo de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿En temor a los hombres? ¿Queriendo hacer las cosas en nuestras fuerzas, como lo vemos en la historia con los hijos de Jacob, que fueron astutos, pero al final obraron según su parecer? Dios nunca les pidió, ¿cierto? Dios nunca les dijo, mira, propone esto, mira, haz esto. Ahora cuando ya estén en ese momento de dolor profundo por lo que hicieron, ahora sí ve y toma ventaja, mátalos a todos y de paso te llevas el botín a los niños y a sus mujeres. Dios no dijo eso. Su ira era justa, pero su obrar era injusto. No así con Dios. No así con Dios, iglesia. Dios sí tiene una ira justa, pero su obrar, el obrar de las consecuencias del pecado de los demás, nos dice que se lo dejemos a Él. Y creo que este es un principio que nos tenemos que llevar de ya, de rápido. Sí, otros te van a maltratar, otros te van a hacer, te van a maldecir, pero tú déjame la justicia. Escúchalo, Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparando. Esas son palabras de esperanza en medio de la justicia que necesitamos en este mundo. Aquí nadie está diciendo que no se necesite justicia. La pregunta es, ¿la vamos a tomar en nuestras manos o no? Mira lo que dice Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nada, Dios no tiene nada en contra de la ira. Él dice, ¿da lugar a la ira? ¿Tuya? No, ¿verdad? ¿Mía? No, de Dios. Dios está airado. Servimos a un Dios airado, lleno de amor, pero airado. ¿No me crees? Vamos a Salmos. En el Salmo 5 vemos esto. Salmo 5:5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El 6. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Para aquellos que nos cuesta trabajo dar un énfasis en esta perspectiva de quién es Dios, tenemos versículos para respaldar que Dios aborrece y que eso es bueno y que eso es justo, que Dios se aira. ¿Piensas que es solo un versículo? Vamos a Salmo 11:5. Misma idea, el Señor prueba al justo y al impío y su alma aborrece al que ama la violencia. Versículos fuertes, ¿cierto? ¿Los arrancamos? ¿Sacamos las tijeras? Porque los cristianos solamente creen en un Dios de amor, como si esto no fuera amor, que Dios aborreciera la injusticia, aborreciera la iniquidad, aborreciera al hacedor de iniquidad. Es lo que dice. Dios aborrece no nada más tu pecado o mi pecado. Dios aborrece al que lo comete. Ese es un aspecto del carácter de Dios que no predicamos, pero que Dios quiere que se predique. Porque su ira es santa, su ira es justa. Y antes de que sigas pensando que qué mal está esta historia y qué mal están Siquem y qué mal están los habitantes de la tierra, ponte a pensar en qué de mal estamos tú y yo delante de los ojos de Dios. Cuando hablamos de violación, no nada más pienses en el aspecto sexual de una violación. Piensa en el aspecto moral que también ofende de igual manera a Dios.
cuando violamos su ley, cuando violas su palabra, cuando violas su voluntad. Ese es otro tipo de violación que también ofende a Dios y nos hace igual de transgresores y no menos que un Siquem, porque a veces podemos caer en el error de categorizar, ¿no? Eso es más ofensivo, esto es menos. Y sí, hay más perversidad en unos pecados que en otros, no lo vamos a negar, y también más consecuencias horrendas de unos que otros, pero de eso a que haya pecados menos perversos delante de los ojos de Dios, no, te equivocas. Tú y yo somos unos violadores de la justicia santa y perfecta de Dios. Y tú y yo, al igual que los de la historia que están aquí, merecemos la muerte. Una muerte más horrenda de la que podemos imaginarnos de manera gráfica en nuestras mentes. Tú y yo merecemos ser desechados, despreciados, desterrados, destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Tú y yo merecemos la muerte porque no hemos vivido a la manera de Dios. Porque nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones, y nos hemos sentado en el trono que le corresponde a Dios. Y como consecuencia tú y yo merecemos ser destruidos. Porque Dios es un Dios santo, airado por tu pecado, por mi pecado. Y lo único que nos puede escapar la santa y justa ira de Dios es si hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es solamente si nos hemos rendido ante la gracia de un Dios santo, airado por el pecado y clamado misericordia para que no nos destruya, sino para que nos cubra y nos guarde y nos salve en la persona de su Hijo Jesucristo. Su Hijo amado, que nunca pecó, que nunca desobedeció la voluntad de Dios, que nunca violó ninguno de sus estatutos, pero que padeció el castigo como si lo hubiera hecho. Y la razón por la que lo hizo es por amor. Él absorbió la ira de Dios. Es lo que dice Juan en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, está este lenguaje. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué es la propiciación? Es un término que suena muy rimbombante teológicamente hablando, pero lo que significa es muy simple. Que Cristo fue el objeto que absorbe la ira de Dios. Él fue nuestra propiciación. Él apacienta, absorbe, se traga. No sé cuál sea la palabra que más te ayude, pero lo que tienes que entender es esto: que si tú no eres de Cristo, la ira de Dios está sobre ti esta mañana. ¿Te guste o no? ¿Me creas o no? Dios lo dice en su palabra. Y lo único que puede remover esa ira sobre tu ser es si tú te humillas delante de un Dios santo, airado por tu pecado, por mi pecado, y recibes la gracia y el favor y la misericordia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que llevó la ira de Dios en tu lugar, como un sustituto. Él fue la propiciación de los que se humillan delante de Él, para recibirlo como su Señor, como su Salvador, como su única esperanza de escapar el castigo y la ira del Dios justo y santo de la Biblia. ¿Dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta verdad? ¿Entiendes que Dios es justo y que no va a dar por inocente al culpable? ¿Entiendes que tú y yo somos culpables y que nuestra única esperanza es refugiarnos en el refugio que Dios propuso en la persona de su Hijo Jesucristo? Y que no importa cuántas cosas buenas sí haces,
Hasta por esas también eres condenado. ¿Sabes por qué? Porque no le has dado la gloria a Dios. Te la has dado a ti. Y en muchas direcciones. Y tal vez ni cuenta te has dado. Ahora ya ni hablemos de las malas. Esas por seguro te garantizan un castigo divino. Amén. Así es que, iglesia, este es un mensaje duro, porque habla de la ira de Dios, pero no menos amoroso, porque habla de que Dios propuso un camino para escapar la ira, y ese es su Hijo Jesús. Así es que esas son las buenas noticias esta mañana, que tú mereces la ira, pero que Cristo la llevó en tu lugar, y que lo único que necesitas es arrepentirte y creer en Él, y ahora vivir para Él, y ahora confiar en Él. No solo que Él te libra del castigo eterno y divino, sino que ahora Él te va a comenzar a transformar para que tus pensamientos ya no sean más tus pensamientos, sino sus pensamientos. Para que tus deseos ya no sean más tus deseos, sino sus deseos. Para que tus caminos y tu agenda de vida ya no sean más tus caminos y tu agenda de vida, sino sus caminos y su mejor agenda de vida. Y en eso también está su amor. No solo en que escapamos el castigo eterno que Cristo llevó en nuestro lugar para los que hemos puesto nuestra fe en Él, sino que ahora podemos vivir para Él, porque Él nos da su Santo Espíritu, que es justo y que es perfecto y que es Dios y que nos empodera para vivir para la gloria de Dios. Así es que mi oración es que si tú tienes un tipo de ira en tu corazón, esta es justa, porque ahora caminas con el justo que es Jesús. Mi oración es que si ahora hay cosas que te indignan, es primeramente tu pecado, porque entiendes que toda transgresión es una violación directa al carácter y voluntad de Dios. Y entiendes que si hay un amor más profundo, es el de Dios mismo, que te compró a precio de sangre, a pesar de que lo que merecías y merecía yo también era la muerte. Y que sea eso lo que te motive a vivir para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición del pasaje de hoy, que es fuerte, que incomoda, que no nos gusta escuchar historias con finales felices, y tristemente este no fue el caso del texto de hoy, pero sí el caso del texto más amplio, sí el caso de toda la revelación que tú nos has dado en este libro. Y es que nosotros no somos mejores ni menos transgresores que un violador. Todos hemos violado tu santidad. Todos hemos violado tu esencia. Todos hemos violado tu señorío. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles, no hemos hecho lo bueno, ni siquiera uno de nosotros. Y por ello merecemos la muerte, separación eterna, juicio divino, ira santa, justicia perfecta. Padre, gracias porque no fue eso, no es ahí donde nos dejaste parados, sino por tu gracia y misericordia y amor nos diste a aquel que se hizo propiciación por nuestros pecados para que la ira fuera removida y nuestros pecados fueran limpiados por su sangre. Y es en Él en quien queremos caminar, en quien queremos confiar y para quien queremos vivir, para que tu justicia también se vea manifiesta en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestras convicciones. Padre, yo oro para que si entre nosotros hay alguien que sigue con un corazón endurecido, que sigue engañado de pensar que no es tan malo, que no ha hecho lo malo, que no merece la ira, que merece un premio y no un castigo, Señor, quebranta a esa persona y no dejes que salga de aquí
con esa insensatez en su mente, sino más bien muéstrale tu amor, humíllalo y muéstrale el perdón en tu Hijo Jesucristo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.